Muy buenas noches. El cine adquiere protagonismo absoluto en los próximos minutos aquí en Radio Televisión Marbella. Cineforum una vez más. Película del año 1966, bélica, de la productora United Artists, que se llama La sombra de un gigante. Podemos decir que es también cine histórico porque cuenta una historia real. Bueno, por lo menos se basa en unos acontecimientos reales. Otra cosa es la manera en que el director lo afronta. Que el director es Melville Sabelson. La película es La sombra de un gigante, con un reparto amplio de primerísimas estrellas de Hollywood en su momento, como eran Kirk Douglas, Senta Berger, John Wayne, Angie Dickinson, Jules Briner, Frank Sinatra, y también estaba Topol, que todavía no era muy conocido, que posteriormente lo sería gracias al violinista en el tejado. Bueno, pues para comentar esta película de La sombra de un gigante, cuento con Miguel Rodríguez, Miguelón, que es activista cultural, diría yo, aparte de fotógrafo, de lector empedernido, poeta también, pues además tiene 2 poemarios publicados hasta el momento, y que se puede decir que es cinéfilo porque lleva toda su vida viendo cine, analizando cine y leyendo sobre cine. Miguel, bienvenido. Hola Paco y a toda la audiencia. Gracias por estar aquí, por haberte tomado esta molestia, primero de ver la película o de volver a ver la película para poderla comentar. ¿Qué es lo primero que tú nos dirías de La sombra de un gigante? Bueno, que la verdad que es un drama histórico prácticamente, ¿no? Pero como tú has dicho, está basado en hechos reales y sobre todo que es una película muy épica, muy de valores, ¿no? Y explica un poquito cómo fue el nacimiento del Estado de Israel también y su lucha contra los estados árabes, ¿no? Se puede ser una película un poco biopic del primer general judío después de 2000 años de que no había ningún general en Israel. Fue prácticamente el general Marcus, en el que se basa la película, fue el personaje, el héroe de esta película. El general Mickey Marcus. Tú has hecho un biopic, en cierto modo se puede decir que sí, que es un biopic, aunque en el momento en que se rueda esta película ese concepto no existía exactamente, no existía, ¿no? Pero vamos, que el contexto está basado en una novela, en la biografía, ¿no? Y prácticamente pues se basa realmente en lo que pasó en ese momento histórico y en ese contexto del nacimiento de un país. El director de esta película, que es Melville Sabelson, se basó en un libro que había escrito Ted Bergman. Aunque toda persona que ve esta película y que ya tiene cierta edad, seguramente le viene a la memoria O Jerusalén de Dominique Lapierre y Larry Collins. Exactamente. También nos viene a la memoria Éxodo, ¿no? Y sobre todo las novelas de León Uris, que también trata mucho del tema judío y del nacimiento del Estado de Israel, y tanto anterior y posterior al nacimiento de Israel. Se puede decir que hay bastante literatura sobre el tema y sobre todo el empeño que se tenía después de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto de los judíos, de crear una nación para resarcir un poco a los judíos de tanta muerte y de tanto sufrimiento que se habían sufrido, ¿no? Bueno, realmente el hecho de crear un Estado israelí, eso venía ya de los años 20 del siglo XX. No era nuevo. Exactamente, vamos, es una historia bastante larga, ¿no? De los tiempos de la Sociedad de Naciones. Exactamente, los tiempos de la Sociedad de Naciones, incluso el Tratado Balfour, propuesto por los ingleses, que prometía desde el primero del siglo XX, prometía un Estado a Israel, pero sin fecha, ¿no? O sea, siendo primero de los turcos y después de la Primera Guerra Mundial fue un protectorado inglés prácticamente, ¿no? Hasta la independencia de Israel, que ahí fue donde comienza un poquito la batalla por el nacimiento de este país. ¿Quién fue Mickey Marcus? Bueno, Mickey Marcus, pues la verdad, era un general americano, o sea, era un teniente coronel o coronel americano. O sea, él no tenía, se puede decir que no tenía ganas de luchar, había pasado ya la Segunda Guerra Mundial, estamos en 1947, y le proponen así de forma sorpresiva que lidere, será el primer general israelí en un ejército todavía que no estaba ni formado ni preparado, ¿no?
y a partir de ahí pues comienza la historia de este general, ¿no? Hasta que consiguió un poco, gracias a su iniciativa, consiguió que por lo menos detener el avance del mundo árabe para no expulsar a los judíos al mar, como se pretendía. Esta película de La sombra de un gigante es del año 1966 y se rueda quizás un poco pensando en que iba a tener el mismo éxito que había tenido Éxodo, que es anterior, que el protagonista era Paul Newman, bueno, uno de los protagonistas es Paul Newman, una película épica, donde también de manera grandilocuente se cuenta esa proeza del nacimiento de la nación exactamente, israelí. se cuenta como una epopeya, como un trabajo un poco muy global del sionismo, ¿no? O sea, de la cadena de gente que estaba preparada para llevar gente a Israel, ¿no? O sea, porque más o menos Éxodo lo que cuenta es precisamente el traslado un poco de los refugiados judíos en Europa que querían llevar a Inglaterra. Ese es el principal motivo de Éxodo, ¿no? Y en cambio, en La sombra de un gigante vemos que lo que ella consiste es en la lucha y el esfuerzo por sostener que Israel exista, ¿no? Y bueno, la comparación es bastante diferente, pero las dos partes, lo bueno es las dos partes de un concepto literario bastante profundo, y la verdad que era muy popular para la época, ¿no? O sea, Israel había resuelto sus batallas con los árabes siempre en victoria, ¿no? Y en ese momento pues estaba en alza un poco el orgullo de los judíos de haber conseguido la independencia y sostener el Estado de Israel. Tanto en la película que hemos mencionado de Éxodo como en la que vamos a ver, pues se transmite en cierto modo que los israelitas, los judíos, estaban prácticamente solos y con todo en contra para formar el Estado, lo cual históricamente no es cierto, porque fueron las potencias internacionales las que decidieron que había que crear ese Estado. Exactamente, había una lucha muy tangible entre los países que estaban a favor del mundo árabe y los países que estaban a favor de Israel. Bueno, la decisión más importante, aunque no estamos saltando del tema un poquito de cinematográfico, pero implica mucho la labor de la película, de la historia en sí que lleva, que tiene muchos flecos poco para conducir a la película. Miguel, no nos apartamos porque se trata de poner en contexto la película. Exactamente. O sea, de analizar el hecho de que esta película se rodó por algo. Exactamente, vamos, bueno, pero ya venía formada, yo lo que te vengo a decir que ya venía formada por la literatura que ya llevaba, por la leyenda, por los medios de comunicación, ¿no? Y bueno, con los años se ha demostrado que Israel, pues al final no es tan bueno como se dice, pero en esa época nos centramos en el contexto de esa época y vemos que sí, que era un tema que era popular y que gustaba defender. Y los judíos, pues, no tienen la suerte de contar con la ayuda americana, que gracias a ellos pues conseguían barcos, conseguían dinero, ayuda, armas, o sea, lo tenían todo previsto para cuando llegase la independencia de Israel, tener por lo menos dispuesto material para combatir al mundo árabe. El capital invertido para la producción de esta película es capital judío, pero encauzado a través de una productora que había fundado John Wayne para rodar El Álamo. Exactamente, bueno, ahí ya nos centramos en la historia cinematográfica de la película. Hay que decir que uno de los hijos de John Wayne está metido en la producción de la película. Claro. O sea, que exactamente se basa en la productora que tenía John Wayne, que sale en esta película y hace su papel característico de general, un poco bondadoso, un poco tirante, pero vamos dentro de su papel característico de John Wayne, que siempre lo borda, ¿no? El reparto, pues la verdad, Frank Sinatra, poquito, pero me encanta lo más anecdótico que me gusta de la película, que se me queda, es que es un piloto que no pilota un avión de combate y tiene que bombardear con gaseosa de sifón, porque hacía el mismo ruido que las bombas alemanas en la Segunda Guerra Mundial. Y ya cuando ya se retira, ¿no? Lo más gracioso es que viene un avión árabe y lo ametrallea. No sé, lo derriba, y la única manera que tiene de combatirle es con el agua de sifón del grifo, y ahí ya el pobre, pues, pero es memorable. Hay películas que memorables se te quedan detalles, porque la verdad, ve a Frank Sinatra en plan humorístico, se ve pocas veces, pero tiene su
su alma, vamos, el reparto está muy bien concebido, ¿no? Y también quería destacar, pues, a Anke Dickinson, que también es un portento de actriz y que debería ser más descubierta por sus westerns de cine B. Es verdad, porque siempre se le asocia a la mujer policía, aquella serie televisiva, pero hay que recordar que ha hecho papeles muy importantes. Recuerdo, por ejemplo, Vestida para matar con Brian De Palma. Mama, también tiene... Pero en esta de Brian De Palma estaba bordada. Exactamente, y luego pues donde más reconocible está es en Río Bravo, que está espléndida. Río Bravo está muy bien, sí. Que lo borda con ese trajecito que saca, y sobre todo cómo se camela John Wayne en la película en Río Bravo. Es una película que la verdad que lo tiene todo, ¿no? Bueno, Kirk Douglas, que habla de Kirk Douglas, que había hecho Espartaco, que había hecho Senderos de Gloria con Kubrick, ambas con Kubrick, y que además había rescatado a Trumbo, el guionista perseguido por la caza de brujas en Hollywood. Exactamente. Pues para Espartaco justamente lo rescata, ¿no? Exactamente. Y desafía al sistema. No, Kirk Douglas tiene siempre muy buena vista a la hora de elegir guiones, directores, poco lo que se llama el equipo técnico, ¿no? Y en esa época precisamente encadena 3 películas que son la cumbre de su cinematografía, ¿no? Pues está Los Vikingos, que es un poco antes, está Espartaco y está la de Senderos de Gloria, ¿no? Pero también es reconocible en Kirk Douglas en muchas películas del oeste anterior, ¿no? Y su posterior carrera luego ya como actor mayor. Hay que recordar que murió con 100 y pico años y también es padre de una saga que su hijo también continúa haciendo cine, vamos, en fin, pero vamos, que supo rodearse muy bien Kirk Douglas de gente que conocía el tema del cine para hacer una buena película. Bueno, este director, Melville Savelson, él llegó a Hollywood en los años 30 para escribir chistes para Bob Hope y para Danny Kaye, creo que también escribió algo, antes de dirigir su primera película. Sí. Es curioso porque toda esta gente empezaron un poquito siempre de trabajo. En el libro que me estoy leyendo también, Extraños en el Paraíso, pues narra que todo el mundo cuando llegó allí, pues no era una figura todavía revelante, no sé, que ya hubiese dirigido como freelance. Billy Wilder le ofrecieron 50 euros por tirarse en una piscina desnudo. Nada más llega a Hollywood y se tiró. O sea, te digo que toda esta gente pues empiezan un poco haciendo guiones, haciendo diálogos, haciendo siempre un poquito de todo, y luego ya poco a poco van escalando hasta conseguir rodar películas. Melville Savelson fue también el presidente del gremio de escritores de Estados Unidos y como guionista estuvo en 2 ocasiones nominados al premio Oscar. Sí, esa es otra, tiene colación con el libro que me estoy leyendo porque el sindicato de escritores no lo querían las grandes productoras que se creara, ¿no? Y a raíz de que se reunieran así de forma sorpresiva, un poco casualmente, ¿no? Y a que no sabes dónde se reunían, pues en la casa del padre de Peter Biertel, y el que Biertel. Y de allí surgían ideas, surgían proyectos, surgían más o menos actividades, ¿no? Tanto para directores europeos que venían a Hollywood, se ponían en contacto con grandes productoras de los Estados Unidos. Y de ahí viene toda esa mezcolanza que hay de cine europeo y cine americano que se llegó a juntar en Hollywood en los años 30 y los años 40. Bueno, por si alguien no sabe o no recuerda quién fue Peter Biertel, fue un famosísimo guionista de Hollywood, esposo de Deborah Kerr y vecino de Marbella durante décadas. Es más, falleció aquí en la ciudad. Lo que muy poca gente sabe, precisamente, que me ha sorprendido en el libro este, es la historia de los padres de Peter Biertel, ¿no? Que el Biertel, su padre, era guionista nada más ni nada menos que de Greta Garbo. De Greta Garbo. Hasta el 41 prácticamente fue de la poca guionista que en esa época, en los años 30-40, trabajaban bien, vamos, que trabajaban casi a la misma igualdad que un hombre, ¿no? O sea, y luego pues la cultura que tenían, ¿no? O sea, la preparación intelectual, pues era muy envidiada en Hollywood en esa época. Gente, lo que pasa en estas películas, tienen unos buenos guiones, tiene unos buenos diálogos, tiene un buen equipo técnico, y eso hace que las películas pues siempre salgan
mucho mejor de lo que se espera para la época, ¿no? Del conjunto de equipo técnico. Bueno, hemos mencionado la película Éxodo y vamos a ver la de La sombra de un gigante. En ambas películas tiene importancia la música. En el caso de Éxodo era de Ernest Gould y en este caso es de Elmer Bernstein. Exactamente, dos grandes compositores, ¿no? La verdad que Hollywood está rodeado de grandes figuras, ¿no? Y gente prácticamente desconocida. Tú has nombrado quizás a los mejores, pero hay uno que muy poca gente conoce, que es Kurt Gold, que es el compositor de Robin de los Bosques, de Rolf Flynn, y que fue sorprendentemente un hombre que triunfó nada más con 3 o 4 películas. Y viene a colación de que toda la gente enlazaban las películas, o sea, renovaban tanto el sonido como la música, o sea, Stravinsky, gente que desembarcaron en Hollywood en esa época, levantaron una modernidad de música que hoy en día está ya reconocida. Fotografía de esta película de Aldi Tonti. Exactamente. Que tiene un nombre que suena un poquito cómico en España, en español, pero bueno, se llamaba Aldo Tonti. También otro componente de un equipo técnico superior. La película está muy bien rodada, película en color, exactamente, y bueno, y rodada en escenarios naturales prácticamente, vamos, que se nota de que pisaron la tierra y que la verdad que reflejaron muy bien cómo se encontraba el mundo en esa época, o sea, el Estado de Israel en esa época. Hemos mencionado varias veces Éxodo y pues no hemos dicho que el director era Otto Preminger. Hombre, para los superiores. Estamos hablando de uno de los grandes padres del cine, ¿no? Exactamente, sí. Pero también es alemán, de procedencia alemana, creo, exactamente, sí. Sí. Vamos, que vino Wilder, vino a raíz de la llegada de Hitler al poder, pues desembarcaron muchos directores alemanes que se llamaban la pequeña Weimar, la pequeña la colonia alemana. Friesland, ¿no? También se marchó, ¿no? Sí. No, vamos, bueno, solamente directores, se fueron escritores, Henry de Fausto. Sí, Goethe. Exactamente, vamos, se fueron bastante gente que eran perseguidas en Alemania. O sea que... Bueno, la crítica ha destacado que esta película, como ya había pasado con Éxodo también, pues es ciertamente bastante tendenciosa. Hay una defensa a ultranza del sacrificio judío del Estado de Israel. Y entonces, pues, por ejemplo, en esta película no se refleja ninguno de los atentados que se produjo ni en un bando ni en otro. Quiero decir, ni entre los árabes ni por parte de los judíos. Esos atentados que los hubo históricamente registrados, ¿no? Se tiende más a alabar más la parte judía y no se implica un poco la parte árabe, ¿no? Se dice de que convivían, o sea, en la película se ve que hay buena relación entre árabes y judíos por ser vecinos y llevarse bien y tener, o sea, había un caid árabe que ayudaba a los judíos en la película, ¿no? Y al final es el que abre un poquito la ruta para que llegue los socorros a Jerusalén, que estaba sitiada por el ejército árabe, ¿no? Y claro, es muy de epopeya, porque prácticamente estaban combatiendo sin armas, ¿no? O sea, las armas eran las que llegaban, las que podían fabricar, o sea, más o menos los soldados no estaban, los que eran soldados no estaban preparados, no tenían instrucciones, o sea, fue un milagro prácticamente que el Estado de Israel no sucumbiera a la primera, porque es lo que decía el general Marcus, que si no se ordenaba, si no se hacía protocolos de formar a tropas oficiales para luchar, no se podía combatir. Lo bueno de esta película es que el general Marcus impone al final el razonamiento que tiene de la manera de combatir. O sea, los judíos querían estar a la defensiva y él decía, no, atacar, pero ¿cómo vamos a atacar? No tenemos tanques, no tenemos artillería. Y al final pues improvisaron en unos jeeps, improvisaron una trampa
y derrotaron a tanques Claro, cada vez más preparados. que al principio no tenían nada, no tenían ejército, no tenían ni armamento ni ejército, y sobre todo no había una disciplina militar ni una posibilidad de diseñar determinadas estrategias. La logística tampoco se había desarrollado, ¿no? Sí, no, vamos, había un pequeño grupo reducido de judíos que habían luchado en la Segunda Guerra Mundial, o sea, Mostetayán, había una élite pequeñita, ¿no?, que más o menos que eran los primeros comandantes de tropas, ¿no?, judíos que llevaban ya un tiempo allí, y la película narra eso, que no tenían ni insignias para los oficiales. No cuento el final de la película porque es muy épica, muy honrosa, o sea, un final muy digno para un general que lo ha dado todo sin creer en que él iba a ser general. Al final consigue ser general pues cuando ya está prácticamente, cuando ya falleció, que también es otra mala suerte de lo que le pasó. No lo cuento, pero tuvo muy mala suerte en casi al final ya de cuando estaban a punto de un armisticio, pero no cuento más porque no vamos a hacer spoiler. Y la película es para los que les gusten el tema bélico, un poquito histórico, un poco de novela. La película es de verdad, reúne unas condiciones que a los que les gustan el tema, pues se queda uno un poquito sorpresivo de la manera de contar la película. Una película que se rodó hace casi 60 años. Pues sí. ¿Tú crees que la película ha resistido bien el paso del tiempo? ¿O hoy día, cuando se conoce la evolución que ha tenido el Estado de Israel, hoy se habría rodado de otra forma? No, se ve de otra forma. Yo me acuerdo que la vi de estreno en un cine ya en los años 70, cuando empecé a ver cine, pues 70, 80 más o menos, y me entusiasmó. La primera vez que la ves, pues te crees todo lo que ves, escritura, más o menos, el esfuerzo, te ves como el sacrificio, te ves como caen, todo un poquito el englomerado que hay, pero ya con el tiempo ves que el Estado de Israel ha cambiado, ya no es un Estado igualitario, un Estado muy democrático, se ve que es un Estado que controla todo lo que hace, ¿no? O sea, ya estuvo lo de Múnich, Israel se complicó un poquito ya con los palestinos, adquiriendo terrenos, ¿no? O sea, ya predomina un poco la avalancha de medios que tiene hoy en día Israel con los que tuvo al principio, ¿no? Ya no es, ya se ve que los palestinos están muy sacrificados aguantando en su tierra, que es el drama de lo que sucede hoy en día. Tú la ves hoy, la película, una película un poquito propagandística, ¿no? Pero dentro de la propaganda es épica, es moral, un poco histórica, tiene ya varios perfiles y es lo que digo yo, cada uno la ve como lo siente, ¿no? O sea, una película puede gustar o no gustar, puede estar bien o puede estar mal, pero si tú te dices algo, pues la película se le queda, pues mira, por mí no, está mal, pero tiene algo que me dice algo, ¿no? Y es lo que nos pasa en Facebook, en los portales de estos de cines que en Convoy de Medianoche, que hay gente que discrepa, de lo que sea, pero hay gente que se enfada, hay gente que se toma en broma, ¿no? Pero la película está para eso, para crear, para que cada uno lo vea, como digo yo, como lo siente. Tú sientes una película y en un momento dado, según el estado de ánimo, te puede gustar o no. ¿No? Ya es una cosa muy compleja, que a veces una cosa tan sencilla, la frase que se me ha ocurrido, que lo sencillo a veces es fácil, pero a veces lo hacemos difícil, ¿no? Y la película esto lo demuestra. Parece una película sencilla, pero es muy compleja de analizar de la pila punto de vista que te puede dar una película cuando pasa el tiempo. O sea Bueno, aquí hemos resaltado anteriormente que está John Wayne fundamentalmente porque su productora es la que lleva adelante la película, vuelvo a repetir, con dinero judío, ¿no? Que alguien había puesto el dinero y lo había encauzado a través de esta productora. Hoy día no creo yo que los actores de Hollywood, el sistema de Hollywood, haga algo parecido a esto, ¿no? No, que defienda causas determinadas. Hay grandes mayores, hay grandes intereses detrás, siempre hay un motivo por qué una película se hace, no solamente por el guión, por la historia o simplemente, sino porque está en un contexto que interesa, ¿no? Que la gente se explote, ¿no? Como la última de No mires arriba, que está triunfando en Netflix y que todo el mundo está hablando de ella, y
y la verdad que son películas que parece que están dirigidas para tiempos de ahora, ¿no? Para ver cómo reacciona la gente, pues con un tema que me parece actual, pero al mismo tiempo es ficción, ¿no? Es lo que pasa ahora, que llevaban tiempo con series sobre películas de zombies bombardeándolas, ¿no? Y de repente nos llega la pandemia y nos quedamos todos. Nos están preparando para esto, a qué viene. No te digo que muchas veces es un contexto muy global de gente que a lo mejor invierte una película, pero normalmente es por ganar dinero. Yo creo que no hay tanto poder fáctico, sino lo que dice en Extraño en el Paraíso, que mucha gente lo que vale es el dinero en un momento dado, de apostar por un actor, que la película triunfe, que dé beneficio. La Galaxia, por ejemplo, ¿no? Que una mayor, así que no para de producir cosas. Claro, hoy día parece que se está rodando fundamentalmente pensando no en la pantalla grande, sino en las plataformas, a través de todas estas plataformas que hemos dicho, como Netflix, el streaming está triunfando ahora mismo. En fin, como todas las demás. He ido últimamente al cine a ver algunas películas, a partir de la de James Bond nueva, he visto la de X-Men también, que está bastante simpática, ¿no? Que son de las películas de acción que nos gustan, y la verdad que vemos 10, 12 personas en una sala de cine. Que bueno, lo mismo hay cuando se ve una película en la tele por streaming. Está toda la familia, están 5 o 6 amigos, y si es mucho, y si no la ve uno, y más seguro. O sea que estamos viendo cambiar el mundo. El cine no desaparece, que siguen haciendo películas, pero lo que cambia ya es el formato, la forma de ver, la forma de proyectar, los efectos especiales ya sorprende el croma, las cosas que se le añade, que ya no distinguen una película si es ficción, si es una cosa ficticia o está rodada realmente. Sí, además esta es la cuestión que nosotros hemos mamado cine auténtico, cine de hecho, incluso mucho cine, nos sorprende y nos adaptamos a este cine nuevo que se puede decir que está llegando. Sí, además hay una oferta tan amplia que es que no da tiempo a verlo todo. Y además que te dejan la película medio vez. Antes veíamos en el cine la película de un tirón y te daba igual estar 3 horas viendo lo que el viento se llevó, o los 10 mandamientos, que viendo una de 90 minutos de estas cortitas, ¿no? Pero cuando te metías en el cine la veías del tirón, ¿no? Y esta no, está cuando tienes algo que hacer o te llama o lo que sea, corta y vuelve, ¿sabes? En fin, el mundo evoluciona en todo, ¿no? Exactamente, hemos visto 2 cambios, hemos pasado del blanco y negro al color. Me acuerdo del Mago de Oz, que la ponen en García en esta semana, que es una película que pasa blanco y negro, sepia y color. Es una maravilla para su época, no es una película fuera de contexto, pero el Mago de Oz es una película bisagra entre el cine del blanco y negro y del color. Bueno, y una película que también esta que has dicho del Mago de Oz, que se proyecta bastante en las televisiones porque ya es de dominio público. Al ser de dominio público, pues todo el mundo lo puede emitir sin ningún tipo de problema. Exactamente. Miguel, gracias por haber venido, que no sea la última vez. No, aquí estaremos. Habrá más películas que comentar y algún día te vienes por aquí también. Muchas gracias y espero que guste la película a todo el mundo y que la disfrute. Pues eso es lo que vamos a comprobar seguidamente, porque va a empezar ya a proyectarse aquí en Cineforum, en Televisión Marbella, La sombra de un gigante, año 1966, la historia de la formación del Estado de Israel y de Mickey Marcus, aquel militar que fue fundamental en la organización del ejército israelí. A disfrutar de la película y hasta la próxima semana.